Hoy tengo el placer de presentaros a una persona que ha sido muy importante en mi vida. Él se llama Álvaro López Morcillo, es autor del blog autorrealizarte.com, un blog que significa un antes y un después. Un antes y un después si estás pensando en que tu trabajo ya no te llena, que ya no hay nada de ti en lo que aprovechar y estás pensando francamente en reinventarte desde cero y vivir una vida con sentido. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Pues encantadísimo de estar aquí contigo y muchísimas gracias por esta presentación. Álvaro, digamos que tú viviste en tus propias carnes el hecho de reinventarte desde cero y lo primero de todo supongo que surgió estar en un trabajo donde estabas pues bien remunerado, socialmente bien visto, pero tú sentías que algo fallaba. ¿Qué empezó a suceder ahí? Bueno, realmente fue un cúmulo de cosas, ¿no? Se juntaron una situación personal de pareja que era un poco, digamos, insostenible. Al mismo tiempo, el trabajo se empezó a hacer demasiado, bueno, excesivamente exigente y yo sentía que no era lo que quería hacer, ¿no? Es decir, de alguna manera yo sentía que esto me sobrepasaba, ¿no? Y digamos que tuve una especie de crisis en la que yo sentía que emocionalmente era un caos, ¿no? Decidí poner remedio a esto, ¿no? Decidí realmente ponerle orden, pensar qué era lo que significaba todo esto que me estaba pasando. Y al principio ni siquiera me planteaba dejar el trabajo ni nada de esto, simplemente quería sentirme bien conmigo mismo porque era todo un caos, como comento, y fue esa la decisión, ¿no? Es decir, vamos a ver que sé hacer muchas cosas, pero no sé nada de mis emociones. Vamos a aprender sobre mi vida y mi mundo emocional. Y todo empezó así, realmente, hace ya bastante años. Y supongo que ahí empezaste, digamos, a indagar dentro del mundo del coaching, del crecimiento personal y a hacer un trabajo de introspección también, ¿no? Para averiguar pues qué estaba pasando y quién eres realmente, ¿no? Dentro de ese proceso. Sí, sí, empecé con inteligencia emocional, que me llamaba muchísimo la atención. Como digo, no sabía mucho acerca de mis emociones, y entonces dije, bueno, me voy a apuntar aquí a un curso de inteligencia emocional, ¿no? La verdad que ya llevaba tiempo atrayéndome todo lo relacionado con el ser humano, con la evolución. Veía mucho por aquel entonces el programa de redes, del Rapunzel, y me llamaba mucho la atención, ¿no? La neurociencia, cómo funcionaba el cerebro y todas estas cosas, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional fue, por decirlo de alguna manera, el comienzo en el que yo ya empecé a hacer ese trabajo de introspección que tú comentas. Y sí que es verdad que luego, pues, atraído por todo, bueno, pues por todos los beneficios que suponían esto, con mucha lectura y demás, seguí mi formación en coaching, PNL, programación neurolingüística y demás, ¿no? O sea, pero, por decirlo de alguna manera, todo relacionado. También hice mindfulness, hice algunos talleres también bueno, aquí, como yo vivo en Estambul, pues hice también algunos talleres de danza sufí, o sea, todo así como muy, sí, muy relacionado todo con la introspección. Y digamos, Álvaro, que después de todo ese proceso de introspección, ¿cómo decides dar el salto definitivo hacia el emprendimiento, ¿no? Esa palabra que nos atrae tanto, pero que al mismo tiempo nos da mucho respeto. Bueno, era quizás una necesidad o podría decirlo casi una responsabilidad, ¿vale? Porque ese trabajo de introspección a mí me hizo ver que yo necesitaba o que yo quería tener muchísima más libertad de la que tenía. Pero no era una cuestión que naciera en ese momento, ¿no? Sino siempre en mi vida ha estado como un valor o como un principio, como algo fundamental en mi vida, ¿no? La libertad, ¿no? El poder tener una independencia, pues no te voy a decir casi absoluta porque es casi imposible, pero si no, sí que lo máximo posible, ¿no? Entonces, dejar el trabajo era como algo, era como un sí o sí, ¿no? Y el emprendimiento, pues, se presentaba como la fórmula en la que esa dependencia no, o sea, esa independencia la podía tener, ¿no? Porque no me imaginaba trabajando para otra empresa, pensando en que tenía que trabajar en
en un trabajo similar al que estaba realizando hasta entonces. Entonces decidí que tenía que probar suerte. La verdad que me encontraba con una sensación muy de... Creo que todo el que ha trabajado por cuenta ajena toda su vida y se tiene que lanzar a emprender, se encuentra con esa dificultad de empezar a enfrentarse a lo impredecible o a la incertidumbre, ¿no? Porque pasas a tener todo ordenado, todo... Bueno, yo creo que muchos se verán reflejados con esta historia de pequeño ibas al colegio, cuando terminaste el colegio sabías que te tocaba ir al instituto, cuando terminaba el instituto, y bueno, tenías que decidir una carrera, pero sabías que tenías que ir a la universidad. Luego sabías que tenías que buscar trabajo para encontrar. Entonces, romper esa cadena de que todo es una hoja de ruta clarísima en la que sabes dónde, del principio a fin hacia dónde va, pues genera un poco de miedo, ¿no? O sea, incertidumbre, miedo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, para mí que ya había trabajado siempre por cuenta ajena fue algo complicado, no fue sencillo. ¿Crees, Álvaro, que el hecho de emprender, de arrancar un negocio que te apasione, está estrechamente ligado con tener una vida con sentido? Sí, a ver, teniendo en cuenta que podríamos decir que una persona a nivel, bueno, nosotros somos un ser que hace para tener, ¿no? O sea, esa división del ser, tener, hacer y tener, en el que normalmente empezamos por el final, ¿no? Queremos tener muchas cosas, pero nos olvidamos de lo que somos y demás. El hacer es el canal, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Al final le da sentido a nuestra vida. Mm, Entonces, la mayor parte de nuestro tiempo estamos trabajando, o sea, un tercio de nuestra vida estamos trabajando y lo que realizamos en nuestro trabajo es esencial para realmente sentirnos realizados, ¿no? Porque si estamos haciendo algo que, bueno, que no nos llena en absoluto, o que, bueno, lo hacemos simplemente por dinero, o sea, pues al final no estamos teniendo un sentido claro. Es verdad que luego hay fórmula ahí infinita, Alba, ¿eh? O sea, a mí me gusta también señalar esto porque podríamos decir que hay personas con las que, por ejemplo, siendo funcionarias y que no estando muy comprometidas con esa, porque no ven una misión clara y simplemente tienen un sueldo, luego fuera de su trabajo pueden ejecutar otra serie de, claro, y pueden complementar pues la parte a lo mejor más creativa o la parte más pasional hacia una actividad o incluso social, bueno, pues creando un proyecto o participando en un proyecto sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, fórmula infinita, pero si partimos de la base que pasamos tantísimo tiempo trabajando, sí que tiene mucha importancia en nuestra realización, que es aquello que hacemos, ¿no? Por lo menos, y en nuestra emocionalidad ya ni te cuento, ¿no? Claro. Volviendo a, fijémonos en el tema del emprendimiento, ¿no? Imaginemos que sí que estamos ahí en esa línea de construcción. Supongo que tú te encontraste pues, con dificultades, ¿no? Sobre todo cómo gestionar el miedo, cómo gestionar esa incertidumbre que comentabas, de bueno, esa hoja de ruta estaba clara, de repente se rompen los esquemas, cada mes no sabes qué va a pasar, cómo vas a pagar las cosas, o el miedo a, ¿y si empiezo esto y no ingreso? ¿O cómo empezaste tú a gestionar, digamos, todo ese torrente emocional que supone el emprender? Bueno, en mi caso, yo tenía alguna ventaja, entre comillas. Bueno, tenía un buen colchón de ahorros porque al ser gerente de una multinacional, pues había ganado un buen dinero y tenía unos buenos ahorros, ¿no? Eso al final siempre yo creo que te da cierta confianza. También hay que tener en cuenta que eh, aunque eso era una ventaja, para mí había sido un gran inconveniente que yo no me había podido crear ningún negocio alternativo mientras trabajaba, porque mi trabajo no me lo permitía. Te absorbía Entonces, todo el tiempo, digamos, ¿no? sí, sí, yo trabajaba, vamos, en raro, era, incluso cuando iba a casa estaba trabajando con el móvil o en el portátil de casa, lo que fuera. Entonces, bueno, digamos que para mí la situación era un poco
sencilla en el sentido de que tenía las espaldas cubiertas, pero complicada porque no tenía ninguna alternativa. Yo no sabía qué hacer. Realmente me lancé, pensaba que dedicarme al mundo del coaching, pero realmente todas las oportunidades que me iban apareciendo las iba cogiendo y iba intentando hacer algo, ¿no? Y hice hasta 4 cosas distintas, emprendizaje distintos y probé muchas cosas, ¿no? ¿Cómo hice esa gestión? Sobre todo la gestión era a mí lo que me aterrorizaba ya una vez dado el salto, o sea, yo creo que hay dos miedos, el de antes de dar el salto y el de después, ¿no? El de antes de dar el salto es, ¿y si no puedo volver atrás? ¿No? Es como decir, y si todo esto que yo estoy poniendo en juego, que en mi caso era mucho, que eran 10 años de carrera, que era un salario extraordinario, que era un estatus muy bueno, claro, desapegarte de todo eso para algo que no sabes qué es, pues obviamente es complicado. Entonces está toda esa parte del miedo de dejar todo eso atrás, pero no solamente todo lo material, sino hay una parte muy fuerte que es la relacionada con tu propia identidad. Que yo era un ingeniero de prestigio, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ser con lo que yo me identificaba, pues también había que romperlo, ¿no? Y el ego es muy duro de gestionar, ¿no? Porque no le gusta, esas cosas le resultan excesivamente incómodas y entonces, obviamente, pues no es fácil, ¿no? Hacer esa gestión, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue darme cuenta de cómo iba a evolucionar mi vida si no hacía ese cambio. Yo lo puse claro en una balanza y dije, bueno, ¿qué va a pasar si yo continúo por este camino? Y si continuaba por ese camino iba a ser, si yo tenía 35, 36 años por aquel entonces y vivía amargado, completamente amargado, eh, pues no me quería ni imaginar qué podría suceder luego, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, para mí fue como una toma de conciencia de decir, yo ya había trabajado mucho toda la introspección y demás, y decía, tienes que tomar responsabilidad y hacer esto. Y una vez que di el salto, ya era otra situación, el miedo era a tener que volver atrás. Era decir, es que no quiero volver a esa situación de antes, ¿no? Y eso me movilizaba mucho. El saber que no quería, que ya había dado el salto, que ya había pasado lo más complicado y que no podía volver atrás, ¿no? Entonces, yo creo que sí que en mi caso yo siempre he sido una persona que tenía mucha confianza, pensaba si he llegado a ser ingeniero y he llegado a conseguir este salario y demás, ¿por qué no voy a conseguir emprender, ¿no? Eso siempre lo tenía como una cosa de autoconvencimiento personal de que podía tener éxito emprendiendo, ¿no? Y que de hecho fue fundamental, ¿no? Para seguir, para seguir. Pero a mí me resulta curioso, ¿no? Tú tienes un curso que se llama Descubre tu talento, Ujú. en el que, bueno, en el que ayudas a la gente digamos, a la gente que los ha olvidado o los ha dejado guardados en ese cofre cuando eran pequeños y se le ha olvidado cuál era su don, su manera natural de, no sé, de comunicarse con el mundo a lo mejor, o su manera, o su inteligencia, ¿no? Propia. Ujú. Entonces, en ese curso Descubre tu talento, supongo que tú también necesitaste también hacerlo contigo mismo para Claro. conectar con los tuyos. Claro, claro, porque precisamente mi principal problema era ese, el no saber qué hacer. O sea, sí que es verdad que lo que yo ya había descubierto en esa etapa en la que hice mi autoconocimiento, mi proceso de autoconocimiento, era la orientación que yo quería que tuviera, que era, bueno, pues ayudar a otras personas, la formación, todo esto fue algo que fui descubriendo, pero no tenía esa claridad de qué hacer, ¿no? Entonces, para mí me di cuenta de que esa situación había muchísima gente, ¿no? Y decidí realmente estudiarlo a fondo, trabajarlo a fondo, la búsqueda de... Para mí el talento, como tal, no es la competencia que se entiende normalmente. Es decir, normalmente se entiende por talento, cuando se habla de talento, para mí lo que se entiende por talento son competencias. Que tú seas muy competente en algo no te hace talentoso, porque para mí el talento está ligado con la pasión, para mí. Porque un talento natural es algo que no solamente ha desarrollado una habilidad brutal, que es algo que puede hacer cualquier ser humano a través de la práctica, ¿vale? Sino que además lo estás haciendo porque lo que te mueve
lo que está detrás de eso que haces, lo que te mueve no es ninguna obligación, es algo que realmente te atrae tan extraordinariamente que, por decirlo de alguna manera, quieres hacerlo de forma inevitable, ¿no? La cuestión es que hay muchas motivaciones, ¿no? Entonces, hay que tener claro cuáles son las cosas que a ti te interesan y que te hacen moverte para desarrollar esos talentos, ¿no? Aparte de reconocer lo que son las actitudes que todos tenemos cuando somos pequeños, ¿no? Que unos destacamos más, o rasgos personales que en los que destacamos, ¿no? Entonces, por decirlo de una manera, yo me di cuenta de que el talento natural se desarrolla de una manera siempre de la misma manera, ¿no? Es decir, se parte de una serie de actitudes que tenemos, que digamos que nos hace, yo digo los superpoderes, ¿no? Le llamo los superpoderes porque son esas cosas que nosotros hacemos bien de forma natural y que no necesitamos realmente practicar excesivamente, ¿no? Pues eso que tenemos, que es como son pequeñas semillas, que las tenemos todos, que todos tenemos algunas, pues a través de ese interés, esos intereses, esas motivaciones naturales, se van convirtiendo en competencias, en cosas, en habilidades, en conocimientos que realmente luego es lo que podemos ofrecer a los demás para ganarnos la vida, o sea, para emprender o para lo que sea, ¿no? Entonces, el modelo es básicamente ese, es saber reconocer en qué tú eres bueno de forma natural, qué es lo que te mueve y qué competencias tienes o desarrolladas. Si quieres emprender y ganarte la vida de forma inmediata, pues necesitas dar valor ya, ¿no? ¿Qué cosas? Por ejemplo, poniendo un ejemplo, soy bueno escribiendo, pero no solo soy bueno escribiendo, es que yo me he tirado los 10 últimos años escribiendo para, yo qué sé, para una revista, aunque escribía algo que no me interesaba, ¿no? Vale, pues si cambiamos el enfoque hacia algo que realmente me interesa, que puede ser pues una idea, puede ser una temática concreta, bueno, pues al final ahí tenemos algo en lo que sí que conectamos y podemos ofrecer valor a los demás, ¿no? Pienso en la gente que nos pueda estar escuchando, que diga, bueno, de acuerdo, tengo localizado mi talento, tengo localizada mi pasión, los dos se unen, se ha convertido en una habilidad, en una competencia, pero dudo profundamente del hecho de que pueda vivir de ello. ¿Qué le dirías a esta gente que piensa eso? Porque no va a vivir de ello nunca. Porque si duda, ya es algo ya. A ver, yo le diría que lo haga inevitable. O sea, vamos a ver, si tú eres bueno en algo, si realmente te sientes competente, si realmente crees que tienes ese don y conectas con la idea del valor que puedes entregar a los demás, hazlo inevitable, hazte el mejor en ello. Yo creo que el miedo nace de esa inseguridad de que podamos ganarnos la vida o que pueda. mm, Yo creo que si tú sacas la mejor versión de ti mismo en lo que tú eres, en lo que tú destacas, es muy difícil que tú no te puedas ganar la vida con algo. O sea, obviamente hay que tener un poquito de cuidado porque tenemos que buscar cosas en las que realmente haya. A ver, nos preocupamos mucho por a ver qué talento tengo por todo esto, pero lo realmente importante aquí no somos nosotros. Lo realmente importante son la gente de fuera. A la hora de emprender, tenemos que tener claro que emprender no es hacer un hobby. Emprender conlleva ganar dinero. Y para ganar dinero necesita alguien que esté dispuesto a pagarte por algo. Y ese algo tiene que ser algo que le dé valor a su vida, no que a ti te apasiona. O sea, nadie te va a pagar porque tú seas un apasionado haciendo algo. ¿Que puede contribuir en la forma en la que lo haces? Por supuesto. ¿Y la gente prefiere pagar a gente apasionada que a gente mustia? Pues sí. Pero lo fundamental es que, que lo que sea, aquello que sea que tú vas a hacer, realmente pueda hacer que transformar la vida de los demás o pueda darle algo que desean o que quieren o que necesitan. De alguna manera tienes que ayudar o tienes que hacer tienes que ayudar a un cambio, ¿no? Aunque sea simplemente un hobby, ayudarle a aprender un hobby a otras personas, a la costura. Bueno, pues eso le ayuda a lo mejor a la otra persona a relajarse, a evadirse
a lo que sea, ¿no? Pero tienes que encontrar el valor que hay detrás de aquello que quieres tú entregar a otras personas, ¿no? Para ir acabando, si quieres, vamos con ronda rápida de preguntas. Sí, porque yo me enrollo mucho, ya ves. ¿Qué es el éxito para ti, Álvaro? El éxito es muy fácil, es vivir con congruencia. No hay, no hay otra cosa. ¿Y el fracaso? El fracaso es lo contrario, bueno, el fracaso para mí es no estar haciendo lo que crees que tienes que estar haciendo en este momento. Y que llegue un día en el que te arrepientas porque eso haya pasado. Te planteo un juego en el que yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te pase por la cabeza. Algo así como el Vale. striptease de la conciencia, ¿no? Dirías el Jim Uy, Carrey. para eso, porque yo que reflexiono todo tanto, pero venga, voy a intentar. Puedes contestar con una onomatopeya, con un silencio, con una definición corta, larga, con otra palabra, como tú quieras. Vale, ¿Vamos a ello? venga, vamos allá. Éxito, Éxito, congruencia. emprender, Emprender es libertad. talento, Talento es valor, es oro puro. fracaso, Fracaso, no haberlo intentado suficientemente. reinventarse, Una necesidad. juego La vida, y ya por último, amor. bueno, el amor es el motor, es la gasolina. Muy rápido, Álvaro. Me han encantado las respuestas. Pues hemos llegado hasta aquí. Ha sido un placer entrevistarte y la verdad es que te deseamos muchos éxitos. Ya lo vemos que vas, vamos, despegando bien alto y esperamos hablar contigo muy pronto. Pues muchísimas gracias por la invitación, el placer ha sido verdaderamente mío y bueno, invitar a todos que se pasen por Autorrealizarte o que me manden un correo si necesitan cualquier cosa, que estaré encantado de atenderlos si vienen de aquí, de tu parte. Muchas gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo.